El caso de Boris Johnson es el de un personaje que se sentía blindado, protegido, inmune ante las consecuencias de los estropicios que él mismo cometía. Creo yo que al ver que podía sobrevivir a estropicios muy grandes, al ver que podía seguir en pie después de haber cometido tal o cual desastre contra su propia credibilidad, llegó a sentir que él estaba más allá del alcance de la vergüenza, del bochorno, de la responsabilidad que se le exige a las dirigencias. Hasta ahí siempre había tenido suerte y tal vez él lo atribuía a su prosapia, es de una familia importante. Alex Boris de Pfeffel Johnson tiene entre sus ancestros un bisabuelo que fue un alto ministro del Imperio Otomano y entre sus ancestros más cercanos su padre fue un importante dirigente del Partido Conservador y un destacado eurodiputado. También un hermano es una figura importante dentro del Partido Conservador, nada más que era del ala del Remain, o sea, de los partidarios de permanecer en la Unión Europea, mientras que él fue uno de los impulsores del Brexit, la salida de la Unión Europea. Y también tiene una hermana que se dedica al periodismo y que es una conductora periodística notable en la televisión. Él, como periodista, mostró incongruencias gigantescas, por ejemplo, cuando era el corresponsal del Daily Telegraph en Bélgica y escribió notas fervientemente favorables a la Unión Europea y también notas que eran lapidarias contra la burocracia europea. Podía sostener al mismo tiempo posiciones absolutamente contradictorias y sin embargo eso no lo derrumbaba hasta que sí tuvo su primer traspié, porque en eso de pensarse inmune ante los estropicios, bueno, cuando era periodista de The Times, nada menos que del prestigioso diario The Times, bueno, resulta que mentía, atribuía versiones, atribuía afirmaciones a personas que luego salían a desmentirlo, que decían, yo jamás dije eso. Por esas mentiras lo echaron del diario The Times. Pero no se interrumpía su carrera, siempre seguía adelante, siempre seguía creciendo, volvieron a aparecer nuevas mentiras, aparecían como consecuencia de una vida caótica, porque la verdad es que la vida personal de Boris Johnson parece tan caótica como su cabeza, su peinado. ¿No? Ese peinado imposible, esos pelos que van de manera caótica sobre su cabeza. Así parece también su vida personal y eso lo llevó reiteradas veces a la mentira. Por ejemplo, él llega a la Cámara de los Comunes, o sea, se convierte en diputado a principios del comienzo del siglo XXI y como diputado llega a ocupar un lugar en la cúpula del partido Tory, el partido de los conservadores británicos, y allí lo pescan en una mentira flagrante respecto a una relación extramatrimonial que había tenido. Y no fue su última mentira. Luego hubo una mentira más grave aún. Él se había puesto del lado de los Brexiters, o sea, de los partidarios del Brexit, cuando el primer ministro era el también Tory, David Cameron, nada más que David Cameron era partidario de continuar en la Unión Europea para que ya no molestara más ni Nigel Farage, que era el líder del UKIP, el United Kingdom Independent Party, que fue el partido que engendró la idea del Brexit, o que por lo menos más la propulsó hasta que generó
dentro del Partido Conservador que el ala llamada euroescéptica se convirtiera en ala partidaria de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Ahí estaba Boris Johnson. Desde esa posición enfrentaba al entonces primer ministro conservador David Cameron. Para acallarlos, David Cameron convoca el referéndum para que los británicos digan si quieren Brexit o Remain, o sea, si quieren salir de la Unión Europea o si quieren permanecer en ella. Ganó la opción del Brexit. Poco después David Cameron tuvo que dejar el 10 de Downing Street, tuvo que renunciar como primer ministro. Podría haber asumido el cargo en ese momento como reemplazante de David Cameron. Boris Johnson no lo hizo, fue más calculador, esperó un tiempo, fue el titular del Foreign Office, o sea, algo así como el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, de quien reemplazó a David Cameron, que fue la primer ministra Theresa May, pero en lugar de ser un funcionario leal a la primer ministra, se dedicó a enfrentarla. Theresa May proponía y procuraba una salida ordenada de la Unión Europea, una salida responsable de la Unión Europea, mientras que Boris Johnson decía que era fácil salir a las apuradas, ¿no? Proponían el Brexit duro, salir rápido, no ordenadamente, y trabajó en esa línea hasta que logró tumbar a Theresa May. Entonces convocaron a nuevas elecciones. Fueron las elecciones del año 2019 en la que Boris Johnson logró un notable resultado en las urnas. Pero en la campaña electoral había mentido de nuevo. Fue una nueva mentira de Boris Johnson. Ya había varias en su historia. Las mentiras como periodista del diario Times, las mentiras como miembro de la cúpula del Partido Conservador sobre sus relaciones extramatrimoniales, y en la campaña electoral del 2019, la mentira sobre supuestas consecuencias benéficas para el bolsillo de los británicos que iban a ser inmediatas. Si se producía el hard Brexit, el Brexit duro, el Brexit rápido, expeditivo, eso iba a tener, según Boris Johnson, consecuencias beneficiosas, beneficios económicos inmediatos. Y no fue así, ni de cerca fue así. Pero luego llegó la otra mentira, la más grave de todas, las que tienen que ver con el Partygate, ¿no? Las fiestas clandestinas hechas en el 10 de Downing Street, o sea, en la sede oficial del gobierno británico en plena pandemia. Cuando el gobierno británico imponía el distanciamiento social, prohibiendo las reuniones y las fiestas y las celebraciones, el primer ministro Boris Johnson era el anfitrión de reuniones prohibidas, de reuniones clandestinas, nada menos que en el mismísimo 10 de Downing Street. Eso ya era gravísimo, y algo más grave aún. Las primeras 2 o 3 veces que le preguntaron si las fiestas de las que se estaban hablando habían ocurrido, él lo negó contundentemente, tajantemente, con total certeza. Incluso en la sesión del Parlamento, en la cual oficialmente se le preguntó por esas fiestas, él lo negó, o sea, mintió. Por cierto, las investigaciones corroboraron que las fiestas habían existido, que las fiestas habían ocurrido, y que por lo tanto Boris Johnson no solo había actuado con una inmensa irresponsabilidad, no solo había traicionado su deber de funcionario público, no solo había violado las reglas que él mismo imponía a la sociedad en el marco de la pandemia, sino que además luego, a renglón seguido, había mentido totalmente al negar que hubiese ocurrido
lo que se probó que había ocurrido. Y a esa mentira develada Boris Johnson ya no pudo escapar. Como gobernante, Boris Johnson ha sido siempre un mediocre con destellos. Por ejemplo, cuando era alcalde de Londres fue sumamente mediocre, pero tuvo un gran éxito en la excelente organización de los Juegos Olímpicos del año 2012. Y, por ejemplo, piloteando la pandemia fue de una gran mediocridad porque fue muy caótico al comienzo, pero tuvo un destello, ¿no?, que fue una excelente campaña de vacunación. El hecho es que esa vida caótica que siempre lo caracterizó, tan caótica como su pelo, esta vez no lo dejó sobrevivir a los estropicios y sobre todo no lo dejó sobrevivir políticamente a las mentiras. Le pasó lo mismo que le ocurrió a Gary Hart. Gary Hart era un político demócrata de los Estados Unidos, al que muchos veían como un nuevo Kennedy que tenía el Partido Demócrata, y sin embargo en una campaña electoral donde todo indicaba que él iba a ganar las primarias y que él iba a ser el candidato, no pudo serlo porque le saltó una relación extramatrimonial. Se le preguntó en una conferencia de prensa si mantenía relaciones extramatrimoniales con una conocida modelo y bellísima, por cierto. Él dijo que no, que nunca había salido con Donna Rice, ese era el nombre de la modelo, que eso era una mentira total, y desafió a los periodistas a que lo siguieran para ver si descubrían algo. Los periodistas lo siguieron y le descubrieron algo. Lo encontraron en un yacht con la bellísima, la exuberante Donna Rice, y Gary Hart no pudo ser el candidato del Partido Demócrata. El propio candidato, por mentir, le quitó la candidatura, terminó postulando a Michael Dukakis, un hombre sin carisma, sin fuerza, sin energía para ganar una elección presidencial, y de hecho la perdió. Bueno, a Boris Johnson le hizo lo mismo el Partido Conservador, porque antes que el Parlamento británico fue el Partido Conservador el que le quitó la confianza por mentir. Lo sometió a una votación en la cual logró sobrevivir, ganó por poquitos votos la continuidad de Boris Johnson, pero en la tradición del Partido Conservador, a esa elección, a ese voto de censura, para sobrevivirlo políticamente de verdad, hay que ganarlo con una diferencia mayor. Y él obtuvo una diferencia escuálida. Por la misma razón o por una diferencia similar, tuvo que dejar el poder en su momento Margaret Thatcher, y mucho más cerca en el tiempo, Theresa May. También tuvo que dejar el cargo de primer ministro por haber ganado por demasiado poco ese voto al que lo somete el Partido Conservador. Boris Johnson había sacado menos votos incluso que los que había obtenido Theresa May, pero a diferencia de Theresa May, Boris Johnson intentó prevalecer, intentó continuar en el poder. Entonces el partido lo dejó, como quien dice, colgado del pincel a través de una ola de renuncias que le vació el gabinete, y recién ahí entendió que el Partido Conservador ya no lo quería más, que esta vez el estropicio tenía para él un precio.